Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas tardes, profe. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, profe, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Todo bien? Un poco de Bueno, me viento. alegro. Sí, diga que Estuvimos yo mirando sus engordé. videos, ¿viste? Hoy, ¿Cómo? que estábamos haciendo tarea, estudiando, y nos pusimos a ver los videos que tenía grabado, ¿viste? Sí. Y vimos que tiene un canal de YouTube. Muy bien, ¿eh? Está a la moda el profe, está ayornado, ¿eh? Lo hice. Bueno, suscríbanse. Sí, ya le mandé la No campanita. sabía. Ahora ¿Y cómo se llama? Eh, Carlos Walker, creo. O sea, no Sí, sé. algo así. O sea, lo hice porque se me había agotado la capacidad del disco con las clases virtuales. Claro. Entonces puse todas las clases en YouTube y qué sé yo. No sé qué toqué, la cuestión que me apareció como que tengo un canal de YouTube, pero la mayoría de los videos están ocultos, ¿viste? Pero hay algunos que quedaron públicos. Claro, Eh, vimos de haber sabido otros- antes, mira lo que renegamos con los límites, las inecuaciones. Me aparece un montón de Carlos Walker. Músico. no, ¿hay con una batería? ¿Hay uno? No. Ese es mi hijo Eugenio. La verdad que no sé, no sé bien cómo es. Pero, o profesor ¿Podés compartir Carlos. el link, Ale? Bueno, dale, después lo busco y lo paso ahí por el grupo, no hay problema. Bueno, Dale. arrancamos a ver Acá está. quién está. Oh, mira. Pablo Alejandro, Ignacio Lucas, Marcos Martín, Mateo Matías Simón. Bueno, mientras esperamos que se vinculen el resto de los chicos. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, Diman. Un poco les quería comentar que, bueno, está publicado un trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, que, bueno, extendimos un poco la fecha de entrega para el miércoles de la semana que viene. Si ustedes se fijan, son ejercicios para resolver, es un archivo de Word, se lo mandé así, cosa que si ustedes lo quieren trabajar ahí mismo, si lo quieren editar, pueden utilizar el mismo archivo como para después devolverlo. Tiene dos ejercicios, creo, que son de los que están trabajando con Benjamín, o sea, sobre integración doble, y otros, hay un ejercicio de extremos condicionados, que ese ejercicio de extremos condicionados está en inglés, y un poco la idea es que ustedes traduzcan ese ejercicio, es un ejercicio que está resuelto, lo traduzcan y que vayan explicando paso por paso qué proceso, qué procedimiento se realiza para resolver. ¿Estamos? Acá se hace esto, acá se hace lo otro, acá se hace lo otro, y si quieren pueden ir cortando, digamos, y pegando, pero lo tienen, ya le digo, está en inglés, estaría bueno, o sea, la consigna es así, traducir y explicar con sus palabras todos los procedimientos que se realizan para, en ese caso, encontrar una distancia mínima que hay entre dos puntos. Profe, cuando usted dice cortando y pegando, quiere decir en medio del texto en inglés. Que en medio del No, o texto sea, vayamos escribiendo. no, o sea, vos, o sea, lo que te digo de cortar y pegar es todo el formulerío que hay. Si no lo quieres volver a tipear, entonces todo lo que es Ah, fórmula, o sea, todo lo que es fórmula lo pueden cortar y pegar, y todo lo que es texto, eso lo tienen que decir ustedes con sus palabras. perfecto. Bueno, ¿quién se vinculó? Gastón. Bueno, faltaría Ramiro, raro que no está, capaz que haya... Recién avisaron en el grupo, Ramiro No tiene luz. y no tienen Ah, luz. Debe ser por el viento, se le debe haber sí, volado. sí. En el supermercado, por ejemplo, no funcionaban las tarjetas de crédito, ni de Bueno, débito. Los bueno, débitos no. Porque arrancamos. no tenés fondo, Paula. Sí, vos decís, che. Seguro. Me Eh, escracharon. Profe alguna- Ramiro y Sebastián Baudino. Dice que bien, no tienen luz. algunas cuestiones como para ver, ¿no es cierto? O sea, ustedes ven eso y ¿qué ven ahí?
Un Campos campo vectoriales. vectorial. Un campo vectorial en el plano, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, era para mostrarle algunas gráficas de campos vectoriales. Ustedes trabajaron con algunas, algunas que yo le había propuesto. Por ejemplo, la primera componente era menos x, y la segunda menos y, y la segunda componente era x. Y ahí me quedaba ese campo vectorial que da la sensación como que va rotando. Ustedes a este campo vectorial, bueno, pueden acercar las escalas, pueden hacerlo más denso si quieren, ¿está? O menos denso. Ah, mira. Pero un poco era el hecho de que ustedes visualicen lo que es un campo vectorial. Entonces uno puede ahí estar agregando, qué sé yo. Por ejemplo, un campo vectorial que sea la primera componente x cuadrado. Y la segunda componente y cuadrado. Entonces fíjense que ese campo vectorial son todos valores positivos. Entonces tienen que ser todos vectores que están dirigidos hacia la derecha y para arriba. No sé si me explico. Entonces, fíjense, bueno, cómo me quedaría el campo vectorial x cuadrado más y cuadrado. Obviamente que las flechas se pueden cruzar, porque las flechas pueden tener módulos más grandes y se van superponiendo. ¿Qué sé yo? ¿Me pareció piola mostrárselo? Profe, ¿y algunos de esos son conservativos? Seguramente sí. Estamos, por ejemplo, el primer campo, si vos haces este campo que está graficado, si vos haces F1 sería P, F2 sería Q. ¿Sí? ¿Cómo es el campo conservativo? ¿Cómo deducíamos que un campo era conservativo? Hacíamos la derivada de la primera componente según I. Sí. ¿Cuánto te da la derivada según I de la primera? 0. ¿Y la derivada según X de la segunda? 0. O sea que este campo es conservativo. ¿Está? Esto Pero se así trata de un campo. simplemente a la vista no me puedo dar cuenta. No, lo que vamos a ver hoy, un poco te va a aclarar un poco qué significa eso de campo conservativo y campo no conservativo. Por ejemplo, este campo no es conservativo, porque la derivada de F1 con respecto a la variable y es 0, y la derivada de F2 con respecto a la variable de x es 1, las derivadas no son iguales. Este campo no es conservativo. Pero la idea de ver un campo no hace que vos lo percibas como conservativo o no. Perfecto. ¿Nos puede compartir eso para poder experimentar? Sí, aguantamos un cachito que no sé bien cómo debería hacerlo. Pero supongo que esto acá... Ahí, capaz que copiando ese link. Ahí te copio el link y lo paso en el chat. Claro. A ver si... Si no, ahí yo lo paso, profe. Para experimentar. Ahí está. Bien, gracias. Bien. O sea que ahí tenemos un graficador de campos, no te digo que uno puede entretenerse con esto, pero qué sé yo, por ahí si les interesa, pueden hacerlo. ¿Está? Pero por lo menos para ver más o menos cómo se van dibujando de acuerdo a las distintas funciones. Claro, exactamente, sí, sí, sí. Obviamente que si uno experimenta con funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Los campos se van a generar siguiendo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que dar los valores de alfa. Bueno, espero. Oh, se me trabó la experiencia. Bueno. No sé qué pasó, que no me funciona más el... Ahí está. Va.
por ejemplo, si ustedes ven un campo así, ¿qué le está dando la sensación a ese campo? Y De que un algo viento que como el qué. de hoy. Claro, de algo que está rotando. ¿Estamos? Entonces vamos a ver que hay un indicador que de alguna manera mide cuál es la intensidad de la rotación de un campo vectorial. ¿Está? Ahí el rotor sería distinto de cero. Exactamente. Ahí está con lo que usted decía el otro día, que generalmente no dibujan los vectores con distinta longitud, Con distintos módulos. con distintos Claro, módulos, y ahí sí. sí, Sí, se sí. verifica la diferencia de En módulos. este caso sí, hay otros que yo estuve viendo, otros graficadores, que lo único que hacen es indicar sentido y dirección, pero no el módulo del vector. Este programita sí, este programa está indicando. Este campo vectorial nos da la sensación de rotación, o sea, la No, sensación de parece rotación. una hipérbola. Parece. Sí, puede parecer una hipérbola. Bueno, dijimos que sí. Si yo le sumo una constante, por lo general, lo que hacen esos campos vectoriales suben y bajan. Claro. Igual que lo que pasa con una función. Si yo esto acá, por ejemplo, le resto 4 unidades, ese remolino seguramente lo voy a tener acá abajo ahora. Claro. Y si acompaña un coeficiente con la variable, lo achica y lo agranda. Y Achica y vamos agranda a el radio. probar. Sí, seguramente. O sea, si vos... Si pone un medio de i, por ejemplo. O Se te achica la longitud de los vectores. O sea, vamos a ver en ese caso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si vos acá pones 2i? Y se te va a agrandar en 2 la componente. Fíjate que los vectores se agrandan. Y antes lo que parecía como que rotaban alrededor de un círculo, ahora estarían como rotando alrededor de una elipse. claro. Claro. Si vos acá pones 2, ahora vas a volver a generar el círculo, nada más que más chico, con un radio más chico. ¿Está? Claro. Bueno. Así que ahí tenemos un graficador de campos vectoriales. ¿Sí? Bien. Siguiendo con el tema de hoy, vamos a ver, antes de empezar con la... ¿Por qué? Porque lo próximo que viene, lo próximo que vamos a hacer, es lo siguiente, y espérenme un cachito. Que tengo este. ¿Ven la gráfica, no es cierto? Sí. Va. Espera que termine de cargar. Este es un poco más completo, también grafica campos vectoriales. Vamos a seguir con el campo vectorial que teníamos antes, que era menos i en la componente p y x en la componente y. ¿Y esas líneas rectas qué función tienen para que ¿Cuáles? sean así? Las que ¿Cuáles? estaban antes, que no alcancé a ver. Ah, no. Espera, No después... importa, bueno, no importa, siga Bueno, con la clase. estos son los que se llaman los deslizadores de GeoGebra, entonces es para mayor o menor densidad, digamos, de las flechas que integran el campo vectorial. ¿Estamos? Bueno, supongamos que yo en este campo vectorial sumerjo una curva. Sumerjo una curva. Por ejemplo, espera. Por ejemplo, una parábola. Después vemos cómo hacemos para sumergir una parábola. Sumerjo una parábola. Y pienso que hay una partícula en el origen y que quiero llegar con esta partícula hasta un determinado punto recorriendo la parábola. ¿Y quién me va a empujar esa partícula? Esa partícula me la van a empujar las flechas, ¿no es cierto? Pero no todas las flechas, sino las flechas que están sobre el campo. Las flechas en azul que están sobre el campo son las que van a hacer que esta partícula se vaya moviendo hasta esa partícula se vaya moviendo hasta una determinada posición. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí.
Bien. Esa partícula cuando se mueve producto del campo vectorial a lo largo de una curva, me genera un trabajo. Un trabajo. ¿A qué era igual trabajo en física? Al desplazamiento por la distancia. Al desplazamiento por la distancia. ¿Estamos? Entonces vamos a ver cómo este campo vectorial realiza un trabajo para mover esa partícula a lo largo de esta curva, a lo largo de esta curva, recorriendo una determinada distancia. ¿Qué trabajo hace ese campo vectorial para mover esa partícula a lo largo de la curva? Por supuesto que si ponemos otro campo vectorial, como este, ese trabajo va a ser distinto. ¿Por qué? Y porque tenemos distintas flechas. ¿Estamos? Yo ahí muestro las flechas que están... Ay, perdón. La flecha en azul, profe, es perpendicular a sí, la está recta. descompuesta la flecha entre una componente que es tangencial y otra componente que es perpendicular. ¿Está? Bueno. Ese Profe, trabajo pero ahí no aparece como perpendicular la flecha Eso azul. estaba como usted- pensando. es perpendicular a la tangente, sí, es perpendicular. La que es azul es perpendicular a la tangente. ¿Siempre? La descompone así este programa, en una... Ah, porque ahí arriba, ¿Y la fíjese roja? que ahí se cierra, ¿ves? Sí, por eso. Sí. Se hace Me más parece. agudo el No, ángulo. Y ahí más obtuso parece. Exacto. Por eso le estaba ahí con la duda. En la anterior sí eran perpendiculares, como sería un vector normal a la tangente, sí. pero ahí Sí, ese no. yo también tenía la misma duda, no me llamaba a preguntar. No, perdón. ¿Y la flecha roja? que está, perdón, las flechas que están en azul, las flechas que Sí. están en azul, son las flechas que están sobre el campo, sobre Ah, la curva. son perpendiculares al campo. No, No. son el Son la- campo. Son el campo. Son el Bien. campo. ¿Estamos? Y la que es la roja es tangente. ¿Está? La roja es tangente a la curva. Claro, tangente a la curva. Ah, Que indica de alguna forma la velocidad, porque la velocidad es la derivada de la posición, etcétera, etcétera. claro. ¿Estamos? Pero las que están en azul. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo calculamos. Cómo calculamos ese trabajo que realiza este campo vectorial para mover esta partícula desde un punto hasta otro punto. ¿Estamos? Por supuesto que, por ejemplo, estos... A ver, esperen un cachito, ¿no? Qué bueno que está ese también. Que hay vectores que no me influyen en esa partícula, ¿no es cierto? No todos los vectores me van a influir en ese trabajo, sino que ¿quién me va a influir? Y me van a influir solamente los vectores que están sobre la curva. Claro. Hay vectores que, por ejemplo, los que están acá abajo no me van a influir, solamente los que están sobre la curva. Por ejemplo, si ampliamos la curva, o si cambiamos la curva, entonces, bueno, ahí se me fue demasiado. Vamos a tener, obviamente, otro campo vectorial en otra curva. No Y sé pueden si... incidir de un lado y del otro también, ¿o no? a ver. Porque cuando estaba del lado de la derecha, incidían del lado de la derecha, y ahora como que los inciden del lado de la izquierda. Voy a cambiar el campo vectorial. Cambio el campo vectorial y no me aparece mostrar curva. Ah, la curva está en una... Sí, prueba a hacerlo un poco menos de zoom, pero debe estar abajo. Sí. Porque ahí tiene una escala muy chiquita. Con la ruedita del mouse nomás encima. Y ya estaría. Bueno, por ejemplo, esa curva puede ser una recta. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para trasladar esa partícula a lo largo de la recta? Entonces los puntos que me van a mover esa partícula son las componentes que están sobre el campo. O sea, las flechas que están sobre el campo, que son las flechas que están en azul. Claro, ¿Sí? mire cómo se van corriendo las flechas Claro, del campo. claro. Bueno,
Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué título le pondrían ustedes? ¿Cómo hago para calcular el trabajo que hace esta partícula para moverse de un punto al otro? Tenemos que incluir el concepto de integral. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque punto a punto, vamos a tener una flecha distinta. Y cada una de esas flechas, que es el campo vectorial, va a empujar a la partícula para que se desplace. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener que ir sumando los trabajos que realice cada fuerza por cada diferencial de recorrido que hace. Integramos todo eso y nos da el trabajo que hace este campo vectorial para mover la partícula desde un punto hasta el otro. Profe, si es más denso el campo, ¿también influye más? No. El resultado va a ser lo mismo. Lo que pasa es que porque vos tenés que integrar punto a punto. Ajá. ¿Tá? O sea que el resultado va a ser igual, sea la gráfica que sea. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Puede ser que las flechas azules tengan algo que ver con el gradiente? A ver, espera que lo piense la pregunta. Las flechas azules son... O sea, con el gradiente de la función de la curva, digamos. No. Como son todas paralelas. ¿Y por qué ahí hay más flechas? Porque estoy moviendo este deslizador. Te está mostrando la densidad nomás, Paula. Claro. Por eso ve que cuando aumenta la densidad, aumenta la influencia. No. Lo que él te está mostrando ahí es que como que está haciendo puntos cada vez más chiquitos. Claro. Para que vos te des cuenta por qué tenemos que integrar para calcular punto a punto cómo va a ser el trabajo de la partícula. Exactamente. O sea, vos digamos, la integral sería como una sumatoria punto a punto. Exactamente. No importa si en ese momento, si en ese lugar llegó o no llegó el campo. No, siempre en ese lugar hay campo. Porque En todos los puntos hay. En todos los puntos hay. Bien. Lo que pasa es que uno grafica algunos puntos. ¿Estamos? O sea, espera. Ahora entiendo algo más de física. Este deslizador, el campo vectorial en realidad, claro. El campo vectorial en realidad es denso. O sea, ¿qué quiere decir que es denso? Que en cada punto tenés un vector. En los infinitos puntos tenés infinitos vectores. O sea, que imposible que pueda graficar todo. ¿Por qué? Y porque te quedaría una cosa completamente negra. Sí, llena. En cada punto tenés un vector. Entonces, uno tiene que saber que en cada punto hay un vector. ¿No es cierto? Entonces, cuando... Espera que se me tildó. No, lo que pasa que capaz que no le deja dibujar más. Sí, no, se me tildó el... Oh. Ahí está. La página no responde. Bueno, después vamos a volver con esta página. Está buena esa, ¿eh? Después compártala también, si quieres. Bueno. Sí, la idea es compartir todo. Bueno, ahí... Ah, ya, mirá, claro. Claro. Por eso no... Porque yo moví este deslizador y ahí está diciendo, bueno, obviamente que perdemos, o sea, casi que no vemos nada ahí, ¿no es cierto? Claro, pero la idea es que en cada punto tenemos un vector. Ahora, si yo sumerjo una curva en ese campo vectorial, los vectores que están sobre la curva son los que van a realizar el trabajo. ¿Estamos? Punto a punto voy a tener una flecha. Esa flecha va a mover la partícula un elemento diferencial. ¿Sí? El trabajo que realiza cada flecha, que vendría a ser la fuerza, por el desplazamiento diferencial que me genera, y después cuando la mueve un puntito, ya me la agarra la flecha del punto siguiente. Claro. Y cuando la muevo un poquitito, integrando todos esos trabajos, obtenemos lo que se llama la integral de línea de un campo vectorial, o integral de un campo vectorial sobre una curva. ¿Está? Perfecto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y esto lo que me da es el resultado ya. O sea, que acá si ustedes ponen el campo vectorial, ponen la curva, le da el resultado que ustedes lo van a utilizar para comprobar, sus resultados. ¿Se entiende lo que quería? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, previamente a esto, quedó pendiente algo de la clase pasada, que es cómo se deriva un campo vectorial. O sea, ¿qué son las derivadas de un campo vectorial?
Entonces, para ello, vamos a volver un poquito para atrás, y vamos a introducir lo que se llama el operador nabla. ¿Qué hace el operador nabla? Deriva. Operador nabla. Esa letra griega es nabla. ¿Estamos? El operador nabla, si por ejemplo trabajamos en el espacio, la primera componente deriva con respecto a X, la segunda componente deriva con respecto a Y, la tercera componente deriva con respecto a Z. Por ejemplo, si estamos trabajando en con una función de 3 componentes. Si ese operador nabla yo se lo aplico a una función multivariable, pero una función escalar multivariable, entonces tenemos que tener en cuenta que esto es un escalar. Cuando ustedes hacían, por ejemplo, 3 veces b, ¿qué me daba como resultado? Me daba como resultado un vector, donde acá teníamos 3b1, acá teníamos 3b2, acá teníamos 3b3. ¿Está? Entonces, cuando yo el operador nabla se lo aplico a una función escalar, lo que me genera es un vector donde la primera componente es la derivada de ese vector según x, la segunda componente es la derivada según y la tercera componente es la derivada con respecto a z, que es lo que llamamos el gradiente. O sea, ese operador nabla aplicado a una función escalar de variable vectorial me genera un gradiente. ¿Qué es el gradiente? Es un vector. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, cuando Sí, ese operador nabla yo se lo aplico, no voy a poner nada acá, cuando ese operador nabla yo se lo aplico a un campo vectorial, por ejemplo de 3 variables, hay que tener en cuenta que el operador nabla es un vector y que el campo vectorial también es un vector. El operador nabla tiene la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y vamos a trabajar con funciones de 3 componentes para verlo más general, la derivada con respecto a z. Y este campo vectorial tiene una primera componente que es p, una segunda componente que es q, y una tercera componente que es r, todas funciones de x, de y y de z. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo puede operar un vector sobre otro vector? Entonces, ¿qué operaciones posibles hay de un vector con otro vector? Y uno es el Producto vectorial. producto. Producto Claro. vectorial. Vamos a empezar por el producto escalar. El producto escalar. Entre el operador nabla y el campo vectorial. ¿Eso sería la divergencia? Claro, claro. ¿Qué me da como resultado del producto escalar entre estos dos vectores? Me da como resultado un número. Un número. Escalar. Un escalar. Un escalar, sí, no un número. Que sería la derivada de p con respecto de x, más Más la derivada de de q. Q con respecto a Y, más Claro. la derivada de R con respecto a Z. Perfecto. ¿Estamos? Esto es lo que llamamos la divergencia. La divergencia. ¿Qué tipo de función es la divergencia? Escalar. ¿Un campo escalar? Es una función escalar, no es un vector. La divergencia no es un vector. Es la suma de la primera componente derivada según x, la segunda componente según y. O sea que la divergencia es un campo escalar. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. sí. Supongamos que yo tengo un campo escalar. Vamos a trabajar en 3 componentes. Que sea x más y más 2z. ¿Eso es campo escalar o campo vectorial, profe? Campo vectorial, perdón. Un campo vectorial. Entonces, ¿qué es la divergencia, y lo denotamos así, de este campo vectorial? Bueno, va a ser una función escalar donde la primera componente la derivo según x, o sea, nos va a dar 1, ¿sí? La segunda componente la derivo según y, nos va a dar menos 1. ¿Ese más sería una coma, profe? Este ¿Cuál? mismo Sí, es sí, En el- sí, Ah, sí, sí, sí.
Y la tercera componente sería la derivada de lo que llamamos R con respecto a Z, que sería XY. XY. ¿Mm? O sea que la divergencia de este campo vectorial es la función X por Y. ¿Mm? En ese caso me quedo 2 variables. ¿Está? Pero tranquilamente me puede quedar de 3 variables. ¿Está claro? Pero lo que nos tiene que quedar es que la divergencia es una función escalar. No me da como resultado un vector. ¿Estamos? Y es el operador Nabla o el operador de las derivadas, producto escalar el campo vectorial. Perdón, profe, ay, ya me borró el otro. No, Ahí en la última componente del campo vectorial es ZXY. sí. Ah, perdón, porque yo creí que eran por. Sí, Z por X por Y. Si vos esto lo derivas con respecto a Z, te queda X por Y. sí. ¿Está? Existe otra operación entre vectores que es el producto vectorial. El producto vectorial. ¿Estamos? ¿Cómo se resolvía? Bueno, acá tenemos, esto es la derivada según X, la derivada según Y, la derivada según Z. ¿Sí? Y este vector tenemos como componentes P, Q y R. Hay que hacer ¿Cómo una hacemos matriz. el producto? Una matriz. Un determinante. Sí, Un Y determinante. resolver el determinante. ¿Se acuerda que poníamos acá arriba? Y Sí, JK. JK, Y JK. derivada en Derivada. función de X, derivada en función de Y, derivada en función de Z, PQR. PQR. Y después, para resolverlo, ¿cómo hacíamos? Agregábamos dos Y columnas. JK. Sarrus. Sarrus de una. Sarrus. No, yo lo hacía Claro. con los cofactores. ¿Está bien? Y sí, me es más fácil. Aplicábamos el método de Sarrus. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ¿qué me queda? Este Más por fácil este con los por este. cofactores. ¿Estamos? Bueno, este producto, el producto vectorial entre el operador Nabla y el campo vectorial, es lo que se llama el rotor del campo vectorial. Si el rotor de un campo vectorial es 0, eso da la sensación de que el campo no gira, no tiene remolinos. ¿Estamos? Si el rotor me da 0, quiere decir que es un campo irrotacional. No tenemos esta situación Profe, de vectores. eso es Sí, si... si el rotor es 0. Sí. Sí. Pero si el determinante acá también es 0, ¿es lo mismo o no? Claro. Sí. Está. Vamos a ver qué nos da como resultado este determinante. Acá tenemos Y por la derivada de Y y R. Entonces eso lo vamos a decir así. Es la derivada de R con respecto a la variable Y en la dirección de Y. Después, este por este por este. ¿Eso cómo lo escribimos? La derivada con respecto a X de Q en la dirección K. ¿Sí? ¿Cómo sigue? A ver. La derivada de P con respecto a Z en la orientación J. Muy bien. ¿Y después? La derivada con respecto. La derivada de Menos K con primero. respecto a Y. Menos, Obvio. ¿no es cierto? Menos, Menos entre paréntesis. la derivada con respecto a Y de De P. P en K dirección. Bien. Dale. La derivada de Q con respecto a Y en inversor. Es Z, esto es Z. Eso es Z. Z. Perdón. Z. De De Q. Q en la dirección Y. ¿Sí? Y la derivada con respecto a X de R en J versor. Bien. ¿Lo vamos a acomodar un poquito esto? A ver, ¿qué me queda en la dirección Y? Porque esto me genera un vector. Entonces, en la dirección Y, la componente Y, ¿qué me quedó? La derivada de R en función de Y, la derivada de Q en función de Z. Menos sería. Bien. Fíjense que en la primera componente no me quedó ni P ni X. ¿Estamos? Me quedó Y y Z, Q y R. ¿Estamos? En la primera componente no me queda ni X ni P. ¿Sí? Vamos a ver en la dirección J.
¿qué nos queda? La derivada de P con respecto a Z La derivada de P con respecto a Z, y la derivada de R con respecto a X. la derivada de Más. R con respecto Más. a X. ¿Mm? ¿Estamos? Me parece que es Fíjense más que acá- esa, profe. ¿Eh? Me parece que es más esa. No, No, porque es no hay R. paréntesis. Ahí. Son todas menos. Ah, Las que ok. Son todas menos, vale. Más. Y en la dirección de K, Derivada de Q con respecto a X la derivada de Q con respecto a X, y la menos. derivada de P con respecto a Y. Bueno, ese es el rotor de un campo vectorial. ¿Mm? ¿Estamos? Si se acuerdan de la fórmula o cómo se genera, No, paso. bueno, fíjense que el campo es PQR, entonces siempre medio como que de atrás para adelante. A ver, no sé si... Por eso el método de los cofactores es mucho más fácil. no, pero de todos modos el método cofactorial te va a dar el mismo resultado. Sí, El por asunto eso. es, si uno se podría llegar a acordar de esta fórmula, o directamente hace, como lo hago yo más de una vez, el determinante. ¿Estamos? Para calcular el rotor de un campo vectorial. ¿Estamos? Pero esto es el rotor de un campo vectorial. Es un vector, es un vector donde la primera componente es, bueno, ya le digo, si uno por ahí la derivada de este con respecto de y, la derivada de este con respecto de z, sí. Ahora, en la segunda componente, este no interviene. Pero queda la derivada de p con respecto de z menos la derivada... Bueno, es muy difícil acordarse, yo sugiero de que siempre hagan el producto vectorial. ¿Está? Más seguro, más lento, pero más seguro. Un segundito, profe. ¿Qué me da como qué es el rotor entonces? El rotor es un vector. El rotor es un vector. ¿Sí? Y como vector entonces indica la dirección en la que rota. El campo. Dirección, módulo y sentido. No, Dirección. Sí, más claro, o menos. O sea, si vos El tenés, módulo por no sé ejemplo, porque se va agrandando. si vos tenés un campo vectorial en el plano que es completamente rotacional, un campo vectorial en el plano, que es completamente, esto está todo en el plano XY, ¿está? El rotor es un vector que solamente va a tener componente K y va a ser perpendicular a este campo. ¿Estamos? Y según el módulo de este vector te va a dar una idea de la velocidad de rotación que tiene ese campo vectorial. ¿Estamos? Profe, Ewe. yo si quisiera podría obtener las derivadas de cada uno y aplicar esta fórmula. Sí, claro. Sí, por Bárbaro. supuesto. Sí, sí. No es fácil de confundirse, no te digo que es fácil de confundirse. Profesor, esa resta que se quedaba ahí, hay que hacerla, digamos, no queda como una expresión. ¿Esto? Claro, No, esto acá después hay que resolverlo. claro, perfecto. Sí, Perfecto, sí. esa era Hay mi que duda. resolverlo. O sea que tenemos que llegar a un vector con componentes IJK. Claro, Bueno, salvo que alguna componente, ¿puede haber alguna componente en cero? sí. ¿Tiene sentido, por ejemplo, hablar de la divergencia de un rotor? Divergencia. ¿Qué era la divergencia? ¿No son dos cosas distintas, profe? ¿Qué es el rotor? Rotor es Un vector. Un vector. vector. Y la otra era un La escalar. divergencia es un escalar. Bueno, Sí, pero... así que sí, capaz que sí. Sí, Sí, tiene si hago sentido. un producto Sí, tiene escalar sentido. Tiene entre sentido. sí. ¿Está? O sea, a mí el rotor nos va a dar un resultado, un nuevo vector que vamos a llamarlo P', Q', R', para diferenciarlo de las componentes de F y Z. ¿Estamos? Y Que con la eso vamos a podemos llamar obtener el valor de la PQR, divergencia. ¿cierto? Sería. Entonces yo le puedo aplicar la divergencia a este vector. O sea, ¿cómo se aplica? Y va a ser la derivada según X de este que yo llamé P', la derivada según Y de esto que llamamos Q'. O sea que la divergencia de un rotor tiene sentido.
Y va a dar otro vector. ¿no? Va a dar un, No, Escalar. una escalar. función escalar. una función escalar. ¿Estamos? Sería Una un producto Ahora, escalar entre un escalar y un vector. Claro, sí. No, porque La divergencia es un escalar. la divergencia es un escalar, Y ese y esto que acá es un vector, es el producto, sí, es el producto de un es un escalar escalar por un vector. Un escalar por un vector. ¿Sí? Y un escalar por un vector no da un vector. No, da una escala. Acuérdate, tenés que sumarlo después. Tenés que sumarlo. Ah, claro. Sí, gracias chicos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, el gradiente de un rotor? ¿Y qué me da como resultado? Un vector. Otro vector. Y otro vector, ahí sí. Un campo vectorial. El gradiente de un vector no tendría sentido, porque el gradiente se aplica a campos, a funciones escalares. Ah, Esto no tiene sentido. El gradiente se aplica a campos escalares. ¿Está? Porque el gradiente me va a formar un nuevo vector donde la primera componente es la derivada según x, la segunda componente es la derivada según y. ¿Está? ¿Solo se Pregunta aplica para entonces, parcial. profe, a qué? El gradiente El gradiente solo se aplica a campos se vectoriales. aplica Escalar. a funciones escalares. Ah, Función función escalar. escalar, gracias. ¿Tiene sentido hablar de el rotor de la divergencia de un campo vectorial? No, porque la divergencia es escalar. Y Claro, el rotor se aplica sobre un campo vectorial. claro. La divergencia es una función escalar y el rotor se aplica sobre un campo vectorial, porque es un producto vectorial. ¿Sí? ¿Y un rotor de rotor, profesor? Sí, claro, un Ya que rotor de estamos. rotor sí. Un rotor Espere, de me rotor sí. borró. Un rotor de rotor sí. Y da un Bueno, campo entonces uno vectorial. puede... Que Espere, es un campo vectorial, ¿no? Sí, claro. Ahí ese rotor sobre rotor medio que me sonó. Espere que me sacó la pantalla. Ya volvemos, Paula. Bueno, rotor sobre rotor me sonó ya ahí inimaginable. Aguante un cachito, ¿no? Bueno, en el cuestionario que ustedes tienen en el cuestionario que tienen en la... No, en el cuestionario, en las actividades. ¿Ven la pantalla? ¿Hay otro? Sí, Sí, sí. sí. Sí, le hice un cuestionario también. Ah, no lo había visto eso. No, todavía no se los publiqué. Ah, Eso es para el miércoles de la semana. Cuando terminan uno, empiezan con el cuestionario. bueno. Ahora, este primer problema era que tenía, que estaba en inglés, que un poco No la está idea compartiendo, profe, el Word, por las dudas. ¿no? No. No. Ahí. Ahora sí. sí. Va. Esa es la primera actividad que tienen que hacer, traducir el siguiente problema y analizar y transcribir paso a paso. ¿No? Está resuelto, ustedes lo tienen que interpretar. Ahí tienen que resolver una integral doble. Acá tienen que, bueno, el ejercicio los va guiando. Y acá en el ejercicio 4, sea f de x y z una función escalar de variable múltiple, es lo que llamamos un campo escolar, y sea f grande un campo vectorial. Decidir si las siguientes expresiones tienen sentido o no. Si tienen sentido, analizar si se trata de un campo vectorial o de un campo escalar. Es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se entiende, chicos? El rotor Sí. el rotor de esta f de x y z, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es un campo escalar? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces ustedes ahí ponen o una cruz o marcan algo, de alguna forma marcan de acá. Yo lo hice todo a mano, profesor. ¿Es lo mismo? O sea, Sí. El gradiente de una función escalar. Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido y qué es? un campo Un vectorial. campo Campo vectorial. Campo vectorial. Y así con cada uno.
la divergencia de un campo vectorial, el rotor del gradiente, el gradiente de un campo vectorial, el gradiente de una divergencia, la divergencia de un gradiente, el rotor del rotor, que es lo que decías vos, Gastón. Bueno, Sí. eso es lo que tienen que analizar y tienen que ir completando con cruces, depende de lo que sea. ¿Hay que justificar algo? No. No. Bien. A uno solo le tengo dudas, pero bueno. ¿A cuál? Al gradiente, la divergencia de la función del campo vectorial. ¿Qué pondrías vos? Yo No tiene puse sentido. que es un campo vectorial. El gradiente es un campo vectorial. ¿Estamos? O sea, la divergencia del campo vectorial te da un campo escalar. Claro, vos y le cuando le aplicás haces el gradiente te da un campo vectorial. Bien. Bueno, eso es lo que tienen que resolver. Y yo saco la foto y lo subo entonces, profe. Nada, háganlo solo. No, yo ya lo hice. Ya lo hice todo el trabajo. Perfecto. Por eso saco las fotos y lo subo. Bien. Ay, qué sueño. Bueno, vamos a calcular un rotor para sacarnos la duda, y después pasamos. Bueno. Supongamos que tenemos este campo vectorial. Queremos calcular el rotor de ese campo vectorial. El rotor de este campo vectorial. Bueno. ¿Cómo hacemos? Si nos acordamos de la fórmula, aplicamos la fórmula, y si no, directamente pasamos al determinante. El rotor, entonces colocamos IJK, la derivada según X, la derivada según Y, la derivada según Z, y acá ya colocamos las funciones. Y por ahí lo podemos resolver directamente. A ver. Recuerden que repetíamos la IJK, y después la derivada según X, la derivada según Y, la derivada según Z. ¿Está? Entonces, es la derivada según Y de esta función. ¿Está? Entonces, ¿cómo nos queda? Sí, pero ya tenemos quién es R. Entonces ya directamente Hay que hallar la derivada. Claro. La derivada La de esta derivada función respecto de y es x. menos x sobre y cuadrado. ¿Estamos? Claro, Por y. claro. Ahora seguimos. Es la derivada según x. No, sí, en la dirección k. La derivada según x de esta función. XY más z. ¿Cuál sería? Q. Y en la Y, dirección solamente. k. Ahora, por este. O sea, es la derivada con respecto a z de x cuadrado más y más z. ¿Cuál sería? 2z. No, Menos z al sería menos J. z sobre La J. derivada de esto según z. menos z Según Z sobre 2. No, es 2z. J, porque es 1. La derivada. Claro. ¿No es uno. z cuadrado esa? Qué lío. No, por es eso según No, Y. no. Es la derivada según Y. Ah, perdón, yo creí que es un 2, por eso. ¿Este 2 de dónde salió? Ah, Es por z eso cuadrado, se me 2z. confundió. Sí. Ah. Es 2z. No, es 2Z, sí. 2z. Está. Me parecía que Claro, el ¿cómo cuadrado yo me quedó voy a medio equivocar? como- Ah, Pero esta entonces es la derivada de Z, la última. Claro, Sí. sí, eso es una Z. Ok. Ahora vamos en esta dirección. Ahora Sí. van todos con menos. Ahora van todas con menos. Entonces, es la derivada según y de esta. 2x. No. Esa sí es No, uno. x no. Es Y uno. 1.
Es un 1. K. Claro. Ahora, es la Ay, derivada Se me según, confunden las integrales con las derivadas. la derivada según z de esto en la dirección de i. Y Uno nomás, también. eh, Uno ahí. menos I. Derivada por según Y. Z. Según z, sí. También es Por 1. eso. Es Uno ahí. 1. I. O sea, menos I. Menos I. ¿No sería menos? Menos I, profe. Ahí estamos. Ay, Dios mío. Y después tenemos esta función. La derivada con respecto a X de esa Con función. respecto a X sería 1 1 sobre sobre uno. I. 1 sobre Uno. i Ujú. en K. la dirección No, J. ¿Estamos? Entonces, bueno, presentamos el rotor de este campo vectorial. Según la dirección i tenemos esto y tenemos esto. Entonces ponemos menos 1 menos x sobre i cuadrado en la dirección i. Después en la dirección j tenemos esto y tenemos esto. Entonces, más 2z menos 1 sobre i en la dirección j. Y en la dirección k tenemos i menos 1 en la dirección k. ¿Estamos? Este vector es el rotor. Que después se evalúa en algún punto ese rotor. Y me da como resultado un vector. ¿Sí? Claro. ¿Estamos o menos? Pero Sí, que sí. terminó de copiar. No me volvió a la pantalla anterior, no importa. Lo miró en la clase. En la pantalla Perfecto. anterior que No había. importa, no importa. Ah, eso, me faltó copiar ahí. ¿En K quedó un solo término, profe? I menos 1. Ah, sí, está bien. Y era 1 y el otro era menos 1. Sí, está. Claro. Si el rotor es 0, el campo es conservativo. Si el rotor es 0, el campo es conservativo. Esto se puede ver mejor para para funciones de dos, para campos de dos variables. Uno lo ve para campos de dos variables y después lo puede extrapolar. Para campos de dos variables. ¿Qué se va a ver? ¿No? Bueno, supongamos que tengamos un campo, acá vamos a agregarle la variable z, vamos a trabajar con 3, y acá la componente según z la vamos a poner 0. ¿Estamos? Fíjense que si a esto le ponemos p y a esto le ponemos q, la derivada con respecto a i, la derivada de p con respecto a i nos da 1, la derivada de q con respecto a x nos da 1, como está la igualdad de las derivadas cruzadas, este campo es conservativo. ¿Sí? Si hacemos el rotor de este campo vectorial, y j, k, acá ponemos x cuadrado, las derivadas. Y no conviene poner directamente la derivada. Derivada según x, derivada según y, derivada según z. Y acá No, ponemos porque ahí te va diciendo que tenés que derivar, Paul. y acá ponemos 0. Acá volvemos a repetir ijk, y acá volvemos a poner la derivada según x, la derivada según y, la Profe, derivada según... ¡Epa! Una consulta. Por ejemplo, ahí si nosotros ponemos fx, así como poníamos anteriormente, ¿está bien también? Por Sí, cómo se pero vos ya escribe. ponés la Ah, función. Ya ponés la función. No, él se refiere si No, en vez de no. poner el delta X, ponemos La f sub notación. x, f La sub F y, con, f sub sí, z, por ejemplo.
Con la X chiquitita, la Y chiquitita y la Sí, C. sí. Para, Sí. para ahorrar espacio, básicamente, Sí, digámosle sí, así. sí. Está bien. Claro. Bien, vamos a resolver este rotor, o sea, este determinante. Bueno, Cero. Ahí en el último se podría haber puesto 0 también, directamente o no. ¿no? Porque la función es 0, pero vos tenés, acá tenés la derivada con respecto a z. ¿Está? Acá me decís vos. No, Sí. no. Ah, ok. no. No Después me es, queda. no es la derivada de la función, es la derivada de esa componente. Claro. La derivada. Por eso yo calculaba que era la derivada de la función. Por eso decía, saco las Eso derivadas está. antes y pongo directamente lo que me da. Bueno, esto acá es en la dirección y. Más. Más. Más Sigamos. K. Acá. Más k. ¿Mm? Porque la derivada de x menos 2y con respecto a x es 1. Y después, este por este por este. O sea, la derivada con respecto a z de x cuadrado más y. ¿Cuánto es? 0J. 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 Ahora vamos en la otra dirección. Entonces, ¿Un ¿qué K? nos queda? 1, ¿Un K? Menos un K sería. Menos un k. Ya La quisiera tener un derivada K. con respecto a z, con y, esto no está en la 0. variable z, o sea que Cero nos queda y 0. Y ahora la derivada de 0 con respecto a x es 0. Profesor, ¿no sería ¿No menos es 0 0 menos y? 0? En vez de inversor. Espera, la La derivada Sí, de no derivada 0 lo con anotó respecto a nomás. Z. z. Ahí es 0. Ahí es I y a la otra es J. Ahí está, Y es un menos, pero bueno, no importa, está lo mismo. Pero, es un menos. Va. ¿Eso da un rotor? Este Da es el 0. rotor. ¿Cuánto da? Cero. Da más k menos Menos k, K. da 0. da 0. ¿Cómo era el campo? El campo era un campo conservativo. ¿Estamos? Bueno, esto se puede extender a campos donde la tercera componente no sea 0. ¿Estamos? Y la conclusión es la Quiere misma. decir que si a mí me dio, si a mí me dio distinto de 0, lo tengo mal. Claro, porque el campo es conservativo. Claro. El campo Y es una conservativo. manera de verificar si está bien sería haciendo las derivadas cruzadas. O primero hago las derivadas cruzadas para de entrada no. Cuando vos tenés que el campo es de dos componentes, para corroborar de que es un gradiente, de que es un campo conservativo, o sea, el gradiente de una función, hacer las derivadas cruzadas. Claro. Vamos. Pero si el Y campo sí. es de tres componentes, Sí, de ya. tres componentes, y a vos te preguntan, ¿ese campo es conservativo o no? Tenés que hacer el rotor. Y sí. Si vos verificás que el rotor de ese campo vectorial de tres componentes es 0, es porque el campo es conservativo. ¿Y qué significa eso? Lo que posiblemente veamos ahora, o si no lo dejaremos para la semana que viene. Pero tiene que ver con estas integrales de campos vectoriales sobre curvas. El hecho de que Profe, sea conservativo o no. Sí. otra pregunta. Si el campo, cuando yo hago las derivadas cruzadas, me da que no es conservativo, directamente ni hago el rotor. No. Bien. El rotor, Paula, déjalo para un campo de tres componentes. Claro. Y para un campo de dos componentes, hacer las derivadas cruzadas. ¿Ok? Sí, sí. Integral de un campo vectorial sobre una curva. Eso es lo que hablamos lo primero, profe. Eso sería el Sí. tema nuevo. Vale. Exactamente. Este es el tema nuevo que vamos a ver. Integral de un campo vectorial sobre una curva. Vamos a hacer una demostración básica, que es un poco la que está en la práctica, pero no por eso, o sea, no tiene una rigurosidad que podría llegar a tener un texto, pero tampoco está tan mal. Bueno, tenemos un campo vectorial. Entonces todo el mundo sabe que es un campo vectorial, ¿no es cierto? Dentro de ese campo vectorial, vamos a introducir una curva, que puede ser la gráfica de una función. Introducimos en este campo vectorial
una curva. ¿Está? Y queremos mover una partícula desde un punto de inicio, vamos a ponerle punto de inicio, hasta un punto final. ¿Mm? ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que se pretende calcular? ¿Cuál es el trabajo? A ver, esperen. ¿Cuál? Ufa. No pongo el acento y chao. ¿Cuál es el trabajo que realiza? Vamos a admitirlo a Secotti que está ahí. Que realiza el campo vectorial para mover la partícula a lo largo de la curva. Desde el punto inicial al punto final. Profe, consulta antes de empezar, ¿no es cierto? ¿Se toma en Sí. cuenta el trabajo de un punto a otro en línea recta porque se compensa como en física o tiene en cuenta toda la curva? Toda la curva. Ah, ok, ok. Pregunto, ¿todos los vectores van a empujar? ¿Todos los vectores van a empujar? No, no. Los que pegan en la Únicamente los que curva. influyen en esa Solamente los que curva. están en la curva. Claro. Solamente los que están en Los la de la curva. izquierda acá no. O sea, Claro, solamente los que están en la curva. Pero los infinitos puntos, como mostró antes. Claro, pero hay de la infinitos curva. vectores. Hay infinitos vectores. ¿Está? Todos los vectores que van, incluso puede haber vectores que tiren para el otro lado. Claro. O sea, no necesariamente todos empujan para el mismo lado. Hay algunos que pueden empujar para la derecha, pero hay otros vectores, porque el campo uno no sabe bien cómo es. Algunos pueden estar orientados para abajo, para arriba. ¿Está? Perdón, profe, acá no importa si es con rotor o sin rotor, o también importa eso. No, todavía no introducimos el tema del rotor acá. Bien. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá cada uno de estos vectores va a ser un vector de dos componentes, P y Q. ¿Sí? La componente P, o sea, yo tengo un vector, ¿no es cierto? Que ese vector es así. Recuerden que el vector tiene una componente P y una componente Q. La componente P es paralela al eje X, la componente Q es paralela al eje Y. ¿Está? Y acá tenemos el vector F, entonces acá tenemos la componente P y esta es la componente Q. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Voy a hacer otra vez la gráfica, la voy a hacer tal vez un poco más grande. Entonces, ustedes ya saben cómo es el proceso de integración, cómo es el proceso de integración, que lo vieron en análisis matemático para calcular un área debajo de una curva. Recuerden que hacían una partición, y calculaban el área entre cada uno de los cosos, y después hacían tender este valor a 0, y así esa suma infinita de esos rectángulos me generaba el proceso de integral. Bueno, esto mismo lo vamos a utilizar acá. Tenemos la curva, y tenemos un campo vectorial del cual yo voy a graficar solamente algunos vectores, porque si no se me va a hacer mucho lío. Entonces, quiero calcular qué trabajo me hace este vector cuando muevo la partícula en un diferencial de arco. Le vamos a poner diferencial de C. ¿Estamos? Entonces, recuerden que el trabajo, ustedes me dijeron que era fuerza por distancia. La fuerza es un vector. La distancia también es un vector. Ahí está la pregunta. ¿Cómo que la distancia es un vector? Sí. Y acá lo que se hace es el producto escalar entre el vector y la distancia, entre la fuerza y el distancia. Esperen. ¿Por qué la distancia es un vector? Porque este diferencial de curva que yo lo tengo acá, si uno hace un zoom ahí, si uno pone una lupa, ese diferencial de curva, que vendría a ser esa porción que, eso lo vamos a llamar
tiene una componente X que la vamos a llamar diferencial de X y una componente Y que la vamos a llamar diferencial de Y. O sea, reemplazamos el diferencial de curva por un vector, donde la primera componente es diferencial de X y la segunda componente es diferencial de Y. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, el trabajo que hace en este punto para moverlo este diferencial de arco, lo vamos a llamar diferencial de trabajo. ¿Y a qué va a ser igual? A la fuerza aplicada en este punto por el diferencial de arco que se movió. O sea que ese diferencial de trabajo es, en vez de la fuerza, vamos a ponerlo en componentes, por, y este diferencial de arco, dijimos que lo descomponíamos en dos componentes, una paralela al eje X, una paralela al eje Y. Entonces, ¿a qué es igual el trabajo para mover esta partícula de un punto a otro tan cercano como podamos imaginar? A, P diferencial de X más Q diferencial de Y. ¿Está? Integrando todos los trabajos que hacen, integrando todos los que hacen las fuerzas, integrando todas las fuerzas, obtenemos el trabajo general, todo el trabajo que hace el campo vectorial para mover la partícula a lo largo de esta curva, desde un punto inicial hasta un punto final. ¿Y cómo nos queda? Bueno, tenemos que sumar todos esos diferenciales de trabajo. Eso nos va a dar un escalar, sería, ¿no? ¿Sí? Podemos decir que el trabajo es la integral a lo largo de la curva de P diferencial de X más Q diferencial de Y. Que ya vamos a ver cómo se calcula esto. ¿Estamos? Y esto es lo que Una se integral llama... definida, ¿no es cierto? Entre los extremos. Esto es lo que se llama la integral de un campo vectorial a lo largo de una curva. Y representa el trabajo que realiza ese campo vectorial para mover una partícula a lo largo de una curva desde un punto inicial a un punto final. Y esta es la demostración muy sencilla. Las demostraciones que están en los textos son bastante más complicadas, pero me parece que esto se entiende, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. Sí, sí. El Sí, hecho profe, de... gracias. El diferencial de arco, el diferencial de arco, ¿qué es el diferencial de arco? Es la porción de la curva. Esta porción de la curva, descomponerla en diferencial de X y diferencial de Y. En cada uno de estos puntos va a haber la componente F, que tiene una componente según X y una componente según Y. El trabajo es un producto escalar, y por eso, entonces el campo vectorial lo descomponemos en las componentes P, Q, y el diferencial de arco hacemos el producto escalar, sumamos los infinitos, hacemos tender al límite después, cada uno de esos diferenciales de arco, y obtenemos la fórmula que vamos a utilizar para calcular la integral de un campo vectorial sobre una curva. ¿Está entendido? Sí, sí. Sí, profe. Y profesor, los límites de integración serían punto inicial y punto final, ¿verdad? Claro, pero vamos a ver ahora, Gastón. Vamos a ver ahora. ¿Cómo hacemos para calcular eso? ¿Para qué preguntar, Gastón? No, bueno. Bueno. Supongamos que tenemos un campo vectorial, F. No lo vamos a empezar complicado porque si no, la primera componente es X más 2Y, la segunda componente es X, 2X más Y. No, 2X menos Y voy a poner. 2X menos Y. No sé cómo será el campo vectorial. ¿Estamos? Pero queremos integrarlo a lo largo de, por ejemplo, la recta Y igual X. Vamos a arrancar con una... A lo largo de la recta Y igual X, desde este punto final, supongamos hasta el punto 2, 2. ¿Estamos? Entonces, tenemos que mover esta partícula, desde un punto inicial hasta el punto final.
¿Está claro cuál es el objetivo del problema? Sí, sí. ¿Mm? Vamos a ver la del 0,0 al 2,2. ¿No es Claro, cierto? del 0,0 al 2,2. Entonces, ¿cómo se resuelve esa integral que vimos recién? Dijimos que la integral era la integral a lo largo de la curva, en este caso la curva es una recta, de P diferencial de X más Q diferencial de Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir la curva. Describir la curva. La curva. Esto se llama también parametrizar la curva. Parametrizar la curva. En este caso, la curva es una recta. ¿Qué significa parametrizar la curva? Decir quién es X y decir quién es Y. En todos estos puntos que están sobre la curva, ¿cómo hacemos para encontrar los puntos de la curva? X es una variable independiente. O sea que X es X. Pero Y, ¿a qué es igual? A X. Porque estamos trabajando con la función Y igual a X. Entonces, para describir la curva tenemos que decir quién es uno y quién es otro. Y es una variable independiente que se va moviendo, pero para un determinado valor de X, el valor de Y es X también. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. ¿Quién es el diferencial de X? Es la derivada de lo que consideramos como variable independiente, que es 1. Siempre en este tipo de curvas el diferencial de X es el diferencial de X. Y el diferencial de Y es la derivada de X con respecto, nos va a quedar la derivada de Y con respecto a X, nos queda 1, o sea que también es igual al diferencial de X. Derivo esto con respecto a 1. ¿Sí? Entonces, ¿y X entre qué y qué varía? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Entonces, la integral es una integral simple entre 0 y 2. P. ¿Quién es P? X más 2y. Pero y dijimos que era X. Porque estamos trabajando arriba de la curva. Los únicos puntos que están haciendo fuerza o están realizando trabajo son los vectores que están sobre la curva. En estos vectores y vale X. Entonces, reemplazamos la función en la curva. Y vale X. Diferencial de X. Más 2X menos Y, pero Y vale X. Diferencial de X. ¿Está? O sea que esto acá nos queda. Esto es 3X. Esto es X. Nos queda la integral entre 0 y 2 de 4X diferencial de X. Nos queda una integral completamente de X. ¿Está? Esta integral es 4x cuadrado sobre 2, o sea 2x cuadrado, evaluado entre 0 y 2. Esto es 2 por 2 al cuadrado menos 0. Esto es 8. ¿Está? 8 unidades de trabajo. O si no quiere no le ponemos nada. ¿Se entendió más o menos? Yo lo único, Sí, sí. lo único que Sí. no alcancé Paso, pero sí. a entender ahí, ¿por qué la derivada, el diferencial de y es de x? ¿Por qué? Porque es la derivada de y con respecto a x. Ajá. O sea que La sería derivada de y con respecto a x. es un diferencial de x. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x? Vos tenés que y es f de x, ¿está? La derivada sería 1. Y le pones un diferencial de x. La derivada de y con respecto a x. No me doy cuenta, pero no importa, ya en algún momento me voy a caer. Acordate de análisis matemático 1. Sí, pero es como que me da 0. ¿Por qué me da No, eso es el caso que sea una función multivariable, que no es este el caso. Espera, vamos a tomar otra trayectoria. A ver cómo otra trayectoria, por ejemplo, entre 1 y 2, a ver qué función podría ser, que tengamos el mismo punto inicial y el mismo punto final. El 1-1 capaz o no. ¿Cómo? No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir por los ejes. Vamos a ir
a este punto y después a este punto. ¿Estamos? O sea, ¿cuál es el trabajo que realiza este campo vectorial para llevar esta partícula de esta posición inicial a esta posición final, pero no ya por la función y igual a x, sino por un camino que sea paralelo a... Y tendría que dar lo mismo, ¿no? ¿O no? No, porque los vectores son distintos. Los Sí, vectores son pero otros. el trabajo no era que no depende de la... Ah, no, eso era Pero física. acá sí. Es física eso que Bueno. el trabajo no depende de la trayectoria, sino que del punto inicial y del punto final. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué Vamos a sé yo? trabajar con otro campo vectorial. Ese no me servía para el ejemplo. Vamos a trabajar con otro campo vectorial. Vamos a integrar el siguiente campo vectorial. Lo hacemos en dos variables para que no se nos complique tanto. X cuadrado menos 2y, y el otro es x por y. Este es el campo vectorial. A lo largo... Cuando es conservativo el campo. Exacto. No depende de la trayectoria. Bien. A lo largo de la función y igual f de x igual x cuadrado, entre un punto inicial que es el 0, 0, ¿siempre va a ser el 0, 0? No. Y un punto final, que es el punto 2, 4. Entonces, vamos a reconocer cuál es la trayectoria. La trayectoria en este caso es una parábola. Una parábola. ¿Estamos? Esto es 2, esto es 4. Este es el punto inicial, este es el punto final. ¿Está? Queremos mover esta partícula a lo largo de la parábola. ¿Estamos? A lo largo de la parábola. ¿Sí? Repito, esa curva está inmersa en un campo vectorial donde solamente van a hacer trabajos aquellos vectores que están sobre la curva. Incluso puede haber algunos que nos hacen retroceder. ¿Está claro? En los vectores que están sobre la curva, y es igual a x cuadrado. En los vectores que están sobre la curva, y es igual a x cuadrado. ¿Cómo calculamos la integral a lo largo de la curva? Dijimos que era p diferencial de x más q diferencial de y. ¿Cómo dijimos que resolvemos? Describimos la curva o parametrizamos la curva. La curva. ¿Estamos? ¿Quién es x? X es una variable independiente. X. ¿Quién es y en la curva? ¿Es cualquiera y? X cuadrado. X cuadrado. X al cuadrado. ¿Qué vamos a decir que es diferencial de x? Diferencial de x. Diferencial de x. ¿Qué vamos a decir que es diferencial de y? 2x diferencial de x. 2x diferencial de x. Derivamos y en función de x nos da 2x diferencial de x. ¿Está claro? X, ¿entre qué varía? Ahí, profe, tendríamos que pasarlo. 0 y ¿o no? 2. 0 y 2. No. Ok. ¿Cómo planteamos esta integral? Esta va a ser la integral entre 0 y 2 de P. A ver, ¿qué ponemos ahí en P? X X cuadrado. cuadrado menos 2y. No, menos 2. Menos 2. 2x. 2x ¿Por qué? cuadrado. Porque en la Porque curva reemplazamos es y... x cuadrado. Y acá Ujú. ponemos diferencial de x. ¿Estamos? Más. ¿Cómo sigue? X cuadrado sería x cubo. X por x cuadrado. Y en vez de diferencial y, ¿qué ponemos? 2x Diferente. diferencial de x. 2x diferencial de x. Me queda todo en x la integral. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. En este caso, porque la curva la tenemos de esa forma. Entonces, ¿cómo me queda esto? X cuadrado menos 2x cuadrado, hasta acá nos queda menos x cuadrado. Menos x cuadrado. Más 2, x a la cuarta, Ujú. todo diferencial de x.
Integramos menos x al cubo sobre 3 más 2x a la quinta sobre 5 y evaluamos entre 0 y 2. ¿Sí? Bueno, esto evaluado en 2 nos va a dar menos 8 tercios. Más 2 a la quinta es 32, por 2, 64 quintos. Bueno, hacemos con la calculadora. Ya le hago. ¿Esto me puede dar negativo? Sí. Sí, Sí, sí. Porque si todas las flechas empujan para el otro lado, si todas las flechas empujan para acá, y yo quiero mover de acá hasta acá la partícula, todas las flechas van a ir en contra, me van a generar un trabajo negativo. ¿Puede ser, profesor, 152 quinceavos? sí. Sí, yo el resultado no lo tengo, pero puede ser 152 quinceavos. ¿Está? Unidad de trabajo, ¿no es cierto? Sí, 152 quinceavos positivo. No le pongamos nada. Ok. ¿Qué pasa si la curva responde a una función vectorial de variable escalar? ¿Cuáles eran las funciones vectoriales de variable escalar? Las f de t. Por ejemplo, 1 más t, 1 menos 2t. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Paramétrica? Sí, o sea, lo podíamos pensar. O sea, ¿cómo graficamos esta función vectorial? Que fue las primeras que vimos. ¿Se acuerdan Hay que que hacer decíamos, una bueno, tabla de valores. vamos a hacer una tabla de valores, por ejemplo, para si t vale 0. Si t vale 0, generás el vector 1, 1. Lo tenés ahí. Si t vale 2, no, si t vale 1, generás el vector 2 menos 1. 2 menos 1. ¿Está? Bueno, en el caso particular, esto era una recta que pasaba por el punto 1, 1 y que tenía el vector paralelo 1 menos 2. O sea, pasa por el punto 1, 1 y el vector paralelo es el 1 menos 2. ¿Se acuerdan de esto, no? Más o menos. Y es lo primero que estuvimos trabajando con Sí, es funciones lo primero. vectoriales. Pero bueno. Que le poníamos el sentido. Esto va avanzando en este sentido. Bueno, esta recta, que provino de un campo vectorial de variable escalar, está sumergida en un campo vectorial. Y nosotros queremos calcular el trabajo que se provoca para mover una partícula a lo largo de esta curva, pero esta curva ahora es una función vectorial de variable escalar. ¿Se entiende, chicos? Y queremos calcular el trabajo desde t, por ejemplo, desde 0 hasta 3. O sea, no sé bien cuál será la porción de la recta, supongamos que sea esa. ¿Está? Queremos calcular el campo vectorial a lo largo de esa recta, que provino de una función vectorial de variable escalar. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo adaptamos ahora la fórmula P diferencial de X más Q diferencial de Y a todo lo que tenemos? ¿Cómo describimos la recta? ¿Cómo describimos la curva? ¿Quién es la variable X? ¿La primer componente? 1 más T. Ah, bueno. ¿Estamos? ¿Quién es la variable Y? 1 menos 1 2t. menos 3. 1 menos 2T. ¿Qué es el diferencial de X?
A ver. Es la derivada de x con respecto a la variable t. Un diferencial de t. ¿Qué es el diferencial de y? La La derivada de y y con respecto a con t. respecto a t. Un Menos diferencial 2 de t. diferencial de t. Menos 2, sí. Supongamos que el campo vectorial, el de las flechas, que es de xy, sea, por ejemplo, x por y, x cuadrado menos y. ¿Estamos? Entonces ahora tenemos un campo vectorial, tenemos una función vectorial de variable escalar que me genera una curva, y queremos integrar el campo vectorial a lo largo de la curva que me generó una función escalar. Ya sé que es complicado, que es confuso, no complicado. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Primero, ahora la variable independiente va a ser t. Y t, dijimos que por el problema me decía que lo hacíamos variar entre 0 y 3. ¿Sí? ¿Qué ponemos acá? P. ¿Quién es P? X por Y. Pero en vez de X, tenemos que poner lo que está en la curva. Y en vez de Y, tenemos que poner lo que está en la curva. Entonces, X en la curva es 1 más T, e Y es 1 menos 2T. Por diferencial de T. Porque el diferencial de X es el diferencial de T. ¿Por en este caso es? Ese más Q. ¿Quién es Q? X cuadrado menos Y. Pero nosotros estamos trabajando en la curva. 1 menos 2t. En No, esa curva, 1 más t al cuadrado. X es 1 más T al cuadrado. E Y, ¿quién es? Menos 1 menos 2t. Ah, estamos reemplazando, claro. Claro. Reemplazás la función en la curva. Por el diferencial de Y. ¿Quién es el diferencial Menos de Y? 2 diferencial de t. Menos 2 diferencial de T. Profe, ¿por qué quedó 1 más t cuadrado? Ahí me perdí. Porque X es 1 más T. Ah, claro, sí, ahora entendí. Sí, sí, sí. X, esto es X, esto es Y. Lo reemplazó en el campo. Ahí está. Claro, claro, exactamente. O sea, ustedes tienen que decir, bueno, es la función evaluada en el campo por la, perdón, la función evaluada en la curva por la derivada de la curva. Eso es la integral de línea. La función evaluada en la curva por la derivada de la curva. Entonces tenemos que reemplazar la Y el función. menos 2 diferencial de t quedaría multiplicando también. Sí. Ah, vale. Faltaría un paréntesis ahí. Bueno, acá habría que distribuir todo, me va a quedar bastante largo y complicado. Pero básicamente, o sea, yo lo que quería ver era que ustedes vean cómo vamos preparando, en el caso de que la curva sea una función vectorial de variable escalar. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Sí, quedaría resuelto. Ahora, Está. una preguntita, ¿no? Y si yo le hablo a estas curvas, ¿ahora me hablan todas juntas? No, esta no te habla. Esta no Ah, te estas no habla. me hablan. No. Pues si me hablan todas juntas, no. No, pero vos decirle, a ver, la A ver, función chicas. en la curva por la derivada de la curva. Y eso te va a ayudar. La función en la curva por la derivada de la curva. Bueno, ¿Quiere que le toca a dicte, ella. profe? 1 más t cuadrado. Sí, dale. 1 más t cuadrado menos 1 1 más menos t al 2t. cuadrado, sí. Menos, perdón. 1 menos 2t menos 2 diferencial de t. Bueno. Acá tenemos todo un término, acá tenemos todo otro, todo multiplicado por el diferencial de t. O sea que el diferencial de t lo vamos a dejar por acá. Y acá empezamos a distribuir. 1 menos 1 2t menos 2t más más t t menos 2. menos 2t al cuadrado. Ajá, menos 2t cuadrado. ¿Está?
Sí. Acá, si quieren, 1, hacemos en entre líneas, digamos, esto. dale. 1 más 2t más t cuadrado. ¿Mm? Abrimos acá, nos quedaría menos 1 más 2t. Y a todo esto habría que multiplicarlo por 2. ¿Eh? Entonces nos queda. Después juntamos todo. Menos 2, menos 4t, menos 4t cuadrado, menos 2, menos 4t. ¿Mm? Menos 6t cuadrado. Bien, entonces acá nos queda menos 6t cuadrado. ¿Mm? Este y este. Acá tenemos menos 2. Sí. 1, Menos 1. Menos Menos 5. 5, menos 9. Menos 8. Menos Menos 9t. 9t. Menos 4. Menos 3, perdón. Menos 3. Diferencial de t. ¿Mm? Estamos, la curva está en función de t, porque provino de una función vectorial de variable escalar. ¿Mm? ¿Está? Bueno, integramos. T cubo sobre 3. Menos. Menos 2t cubo. Sobre 2. Sí, ahí Menos 3t. podríamos puesto un 3 directamente. Evaluado entre ¿Dónde? 0 y 3. Entre 0 y 3. 3t cuadrado sería. No, porque es 9 medios. ¿Eh? Eso sería 4,5 básicamente. Claro. Ah, 9,5, sí. Bueno, esto evaluado en 3, nos quedaría 3 al cubo es 27, por 2 es menos 54. Menos 3 al cuadrado es 9, por 9 81, Dividido 2. menos 9. Bueno, fíjense que me da un resultado negativo. ¿Mm? Eso quiere decir que el campo vectorial está contrario al movimiento de la partícula. ¿Ah? Menos 207 Menos 207 medios. medios. ¿Está? Sí, profe, de 10. Vamos a hacer uno último, ya sé que están cansados, pero para confirmar un poco lo que estamos trabajando. ¿Mm? Que vaya al campo vectorial contrario a la partícula, ¿quiere decir que tiene que hacer más trabajo o no tiene nada que ver eso? No, el trabajo es negativo, o sea, está el concepto de trabajo negativo que se opone, digamos, Que se pone. se opone al Como, movimiento de la como partícula. pasaba con respecto a la fuerza de al trabajo que hace contra el rozamiento, una cosa así, Mm, o no estoy me animaría a mezclando. decir. No me animaría a decir. ¿Mm? Bueno, bueno. Ah, porque eso capaz que era entre dos superficies. La fuerza de rozamiento, sí. Y no la compliquen tanto ya que está difícil. No, no, vamos a mantenernos en lo que sabemos nomás. Depende de lo que sabe cada uno. Yo estoy... A mí Bueno, me lleva al campo vectorial. tenemos Por detrás que, esto. tenemos que integrar este campo vectorial a lo largo de la curva que describe esta función vectorial, con t variando entre menos 2 y 2. ¿Está? No hace falta, pero si quieren, bueno, a ver, ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuál era la trayectoria? De paso recordamos un poquito. ¿Cómo dibujamos una trayectoria? ¿Cómo dibujamos la curva? Profesor, ¿eso no daría 0? Tablita de valores y hacer todas las flechitas para después describir la curva, ¿o no? ¿Por qué Gastón daría 0? A menos A. O sea, tenemos Límite de integración los opuestos. límites de integración opuestos. O sea, No, va a bueno, pero quedar. eso te da 0 en el caso de que, por ejemplo, la función sea impar. Pero, o sea, no hagamos extrapolaciones, porque los otros son funciones y estos son campos. Ok. Entonces acá habría que hacer una pequeña tablita de valores para ver más o menos cuál es
¿Mm? Ese recorrido que hace. ¿Mm? Entonces, si t vale menos 2, sería el vector menos 1, 4, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí. Menos 1, 4 lo graficábamos acá. Y ahí teníamos el vector. Sí. El otro sería el 0, 1. 0, Que 1. yo voy a exagerar, vayan haciendo las cuentas, entonces agarramos un poquito de tiempo, exagero un poco la punta. ¿Mm? ¿El otro cuánto es? 0, 1. 0, 1 y el otro es 1, 0. 0, 1. ¿Cómo graficamos 0, 1? 0 según X, 1 según Ujú. Y. Lo vamos a tener ahí. Ay, ¿El otro? 1, 0 dijimos. 1, 0, sí. 1, 0. Y el de abajo, 2, 2, 1. 2, 1. Lo vamos a tener ahí. ¿Mm? ¿Y el otro es 3, 4? sí, 2, 1 y 3, 4. sí, Bien. Entonces, 2, 1 lo tenemos acá. ¿Mm? Y el 3, 4 lo tenemos acá. Entonces, uniendo toda la punta de los vectores, ¿qué nos queda? Una parábola. parábola. Una parábola. Entonces y a mí tenemos que me quedó un integrar. mamarracho. Tenemos una parábola. Ahí está. Vamos. Este es el punto inicial. Este es el punto final. ¿Estamos? ¿Eh? Entonces hay una partícula, repito un poquito, una partícula que se va a mover a lo largo de esta parábola. Esa parábola está sumergida en un campo vectorial. Algunas, a mí me interesan los vectores que están sobre la curva. Estos son los que van a generar trabajo. Por eso cuando planteamos la integral, lo que decimos es el campo vectorial evaluado en la curva por la derivada de la curva. ¿Está? Bueno, ¿cómo describimos la curva? ¿Qué decimos? ¿Quién es X y quién es Y en la curva? X es T más 1. X es T más 1. ¿Y quién es Y? T cuadrado. Bien. Ahora necesitamos derivar la curva. Diferencial de T y 2 diferencial de 2T diferencial de T. 2t diferencial de t. ¿Estamos? Sí, Ahora planteamos la integral. Esto es la integral entre qué y qué. Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. De la función evaluada en la curva. Entonces, cuando la función tiene x, ¿qué le vamos a dar? T más 1. T más 1. Cuando la función T me más pide 1. ahí, le vamos a dar... ¿se dan cuenta? T cuadrado, sí. 2t 2 más 1 por T más 1 más más t Más T T cuadrado cuadrado. Más más 3. 3. más 3. Todo eso, ¿por quién? Diferencial de T. Diferencial de T. Perfecto. Diferencial de t. Más. Ajá. 2t más 1. Y ahora que T. El campo. Ah, claro. Q. Sí. Q, evaluada en Sí, la sí. curva. Menos 2T cuadrado. Más Ujú, 1. Más 1. Por 2T diferencial de T. 2t diferencial de t. Es menos T cuadrado, ¿no es cierto? Y Sí. 2 Sí. por 2. Ah, listo. ¿Está claro? Va, ¿lo terminamos? O sea que estamos acá. Bueno, 2T Esto acá más nos 2. quedaría 2t más 2 Más T cuadrado más 3. más t cuadrado más 3. Esto acá queda. Guarda. Vamos a poner un diferencial de t acá. Esto es 2t más 2 menos t cuadrado más 1. Y a todo esto lo tenemos que multiplicar por este 2. Entonces nos quedaría 4T más 4. 4t cuadrado. Ah, 4T cuadrado, sí. sí, 4T cuadrado. Hay que multiplicar todo por 2t. Sí, sí, sí. Más 4T. Más 4t. Menos 4T cuadrado. Menos 2T cuadrado. 2t cubo. 2T cubo. 2T cubo, perdón. Ah, sí. El de arriba. Más 2T. Más 2t. Sigo acá. Menos 2T cubo. Ordenamos bien. Menos 2t cubo.
¿5 t cuadrado? 5t 5t cuadrado. cuadrado más 6t. 8 me parece que son. Sí, Y 8. Sí. Más 3. No, ¿por qué 8? Sí, tenés 2 4, Cuatro. 2 y 2. y 2 al final. 2, 4 y 2 al final. Bueno, integramos, quedaría 2t a la cuarta sobre 4, o sea, menos t a la cuarta sobre 2, ¿m? Más 5t cubo sobre 3, Sí. más 8t cuadrado sobre 2, o sea, 4t cuadrado, más 3t, y dijimos que eso lo evaluamos entre menos 2 y 2. ¿M? Bueno, ya no me queda más lugar. Borro un poco, profe. Profe, en vez de 3 no sería 5. Cuando hace la distributiva del 2 por t más 1, ¿no quedaría un 2 que se suma con el 3? En el primer conjunto. 2t más 2, Ah, sí, es verdad. Más 5 Ah, es. sí, es más 5, sí. acá hay un 2, acá hay un 3. ¿5? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, evaluamos en 2, nos queda entonces menos... Y acá 10. sería más 5t. Sí, 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 más 5t. Más 40 sobre 3, 40 tercios. Más 2 al cuadrado 4 por 4, 16. Más 10. Y ahora hay que evaluar en menos 2 y hay que restar. Menos 2 a la cuarta 16 sobre 2, 8, menos 8, nos queda más 8. Menos 2 al cubo, o sea, acá nos quedaría menos 40 tercios, pero hay que restar más 40 tercios. Esa nos queda menos 16 y la otra nos queda más 10. Esta y esta se va, esta y esta se va. Nos queda 80 tercios más 20. ¿El último 10 no es negativo? Sí, me parece que es negativo porque es 5 por menos 2. Sí, pero tenés un signo menos adelante por la regla de Barrow. Tienes razón. Queda 5 por menos 2, pero vos adelante tenías un signo menos por la regla de Sí, sí, Barrow. sí, está bien. Esto acá da 140 tercios. Bueno, profesor, ya estoy llamando a la ambulancia. Si uno quisiera ver si está haciendo la cosa bien, vuelve a esta página. Ahí coloca el campo. La componente. ¿Cuál ¿Cuándo es era el recuperatorio, Pero profe? no nos compartió el Bien. link de esa página. ¿Cuál era el campo? ¿El campo acá cómo era? El campo era t más 1 y t No, cuadrado. esa es la curva. Ah, perdón. XY, 2x más y X más cuadrado 3. menos Y. No. No era XY, X cuadrado. 2x más y Ah, 2x 2X más Y más 3. 2x más y Más más 3. 3. más 3. Y el otro es 2X menos Y más 1. 2x menos y Menos Y más 1. más 1. Qué hermoso campo. Hágalo menos denso, profe. Sí, Mamita querida. En el de arriba en n igual a 16, ahí tiene que bajar. este era el... Qué triste reprobar la materia a fin de trimestre. Porque si lo van a... 2x menos y, bueno, ahí se me traba. El parcial es el 10 de noviembre. No es. El parcial es... 2x menos y más 1 Ah, era, sí, profe. 10 de Pero noviembre, está recuperatorio escrito, el me parece. 17 de noviembre. Bueno, Bueno, no del lo 17. puedo meter.
Y la curva era t igual, perdón, abajo parametrice su curva, x igual a t más 1, T más 1. Es más 1. T más t más 1. 1, El otro era igual T T cuadrado. cuadrado. t cuadrada. Sí, te Y los acuerdo. límites 2 y menos 2. Espera, t cuadrada. ¿Mm? Arriba ahí le deja, profe, de vuelta. Desde 0 hasta, no, perdón, De, desde 2, de menos 2 a 2. Menos 2 a 2. bueno, ahí ponemos los extremos de integración. ¿Mm? ¿Está? Arriba Y le acá deja cambiar ¿el el campo más cómo 1. era? Ahí nomás pongan más 1. Más 1. Sí, ya está. Bueno, si hicimos bien las cosas, nos tiene que dar 46,67. 140 tercios, ¿cuánto es? Sí, 46,67. Bien, hicimos bien las cosas. Espectacular. ¿No? Bueno, Qué bien, gente. profe. Profe, ¿nos comparte el link de ese? No, porque después lo van a hacer todo con eso. No, Nos vemos, no. profe, es para- gracias. No, Bueno, es para profe. controlar, profe. Listo, No, No, profe. profe, hasta luego. Muy bien. Cuídense, Hasta luego. profe, nos Gracias, vemos. profe, Buenas nos noches. vemos. Chao, chao. Ahí lo Luego. comparto, ahí lo Profe. comparto. Ok, Ah, Ahí, bueno, bueno. Listo. espera, Se fueron todos, profe. ahí lo comparto. ¿Quiere que lo comparta después en el grupo? ¿O lo comparte usted mejor porque a mí no me van a dar bolilla? Eh, Sí, mejor compartarlo usted porque a mí no me van a dar pero bolilla. lo dejo ahí en el chat. Y ¿Y pero cómo accede uno al chat? vos lo podés copiar de ahí, sacarlo de ahí. Yo sí, pero digo, que se fue del chat, ¿cómo lo...? Ah, y compartilo. Ahora yo lo paso por el grupo de WhatsApp. No, sí, Dale, dale, claro, dale. compartilo vos porque a mí no me dan bolilla. Chao, Bueno, hasta luego, profe, profe, gracias. nos Bueno. vemos, gracias. Chao, hasta luego. Gracias por todo, profe. Hasta luego.